Esto es Una dosis de crecimiento, el podcast donde exploramos herramientas de crecimiento personal, liderazgo transformacional y desarrollo humano. Soy Adela Arias y en cada episodio compartiré experiencias reales, aprendizajes y claves prácticas para impulsar tu vida y tu liderazgo. Porque crecer no se trata solo de ti, se trata de todos los que caminan contigo. Bienvenido a Una dosis de crecimiento. Hola, bienvenido a este espacio donde juntos nos damos una pausa para pensar, aprender y crecer. Gracias por estar aquí una vez más. Hoy estoy grabando este episodio desde la hermosa Barranquilla, Colombia. Son las 10 y algo de la noche. Estoy en un balcón aquí con una brisita espectacular. Y bueno, quiero contarte algo que hace unas semanas mi hermana me dijo, que me dejó pensando muchísimo. Me dijo: creo que tengo que empezar a conocerte otra vez porque ya no sé quién eres hoy. Y cuando me dijo eso, yo sentí como un alivio, fue como si algo dentro de mí descansara, como si por fin alguien que tanto amo estuviera viendo que ya yo no era la misma persona de antes. Pero para llegar a ese momento tuvimos primero una de las conversaciones más sinceras y también las más difíciles que hemos tenido las dos. En esa conversación salieron muchas cosas del pasado, nos dijimos muchas cosas fuertes, pero muy honestas. Reconocimos que durante mucho tiempo habíamos tenido una relación muy tóxica. De hecho, nosotras nos decíamos así. Yo le decía a ella tóxica mayor y ella me decía a mí tóxica menor. Y teníamos un apego muy poco sano, lleno de heridas que ninguna de las dos habíamos terminado de sanar. Ella me decía que sentía una carga muy grande conmigo, que muchas veces se sentía atrapada en la forma en que yo había sido antes, y yo escuchándola entendía su dolor, pero al mismo tiempo sabía algo dentro de mí. Yo ya no era esa persona. Había cambiado en mi forma de pensar, en mis reacciones, en mis prioridades, en la manera de relacionarme, incluso en la manera de ver la vida. Pero ella seguía mirándome a través de una imagen antigua, una versión mía que ya no existía. Y eso me hizo entender algo. Es que a veces cambiamos, pero las personas que nos rodean siguen relacionándose con quienes fuimos, no con quienes somos hoy. Y no porque quieran hacernos daño, sino porque en su mente siempre vuelven al recuerdo que tienen guardado, a la versión que conocieron, a la historia que vivieron con nosotros. Por eso, cuando comienzas un camino de crecimiento y transformación, los que más tardan en creer lo que estás viviendo son las personas que más te conocen, o bueno, las que creen conocerte. Llámense familia, pareja, amigos, y esto no solo pasa con los demás, también nos pasa a nosotros, porque algo que descubrí en medio de todo esto es lo siguiente: muchas veces no vemos a las personas como son hoy, las vemos como fueron en el pasado y nos quedamos con una imagen vieja en la mente, una versión congelada en el tiempo, y desde ahí interpretamos, reaccionamos y sacamos conclusiones. Por ejemplo, si alguien te conoció en una etapa muy difícil, en un momento donde estabas herido, reactivo, inseguro, confundido, es muy probable que esa persona siga creyendo que tú sigues siendo así, aunque hoy hayas evolucionado por completo, porque su mente no se actualizó contigo, se quedó anclada en la última versión que conoció de ti. Y lo más interesante es que todos hacemos esto, muchas veces sin darnos cuenta. Y eso no solo pasa en las relaciones cercanas, sino también en las relaciones cotidianas. Por ejemplo, cuando alguien nos pregunta por otra persona, ¿no te ha pasado que alguien te dice: tú conoces a tal persona? Y tú de inmediato respondes desde el recuerdo. Contamos una anécdota, decimos cómo era, hablamos de lo que vimos con esa persona, pero muchas veces esa historia ocurrió quizás hace años, en una etapa muy específica de la vida de esa persona, y aún así hablamos como si fuera su realidad actual, como si las personas no cambiaran, como si una sola experiencia definiera quiénes son para siempre. Y lo curioso es que muchas veces ni siquiera tuvimos una relación profunda con esa persona, solo coincidimos en un momento, tal vez en la universidad, en un trabajo, una temporada difícil, en un contexto muy particular, y desde ahí construimos una imagen completa, una etiqueta, una versión que quedó congelada en nuestra mente. Pero mientras nosotros seguimos con esa idea, esa persona probablemente ya haya cambiado muchísimo, haya madurado, haya vivido experiencias, haya sanado cosas, haya evolucionado, y sin embargo nosotros seguimos hablando de ella desde una versión que tal vez ni siquiera existe. Y el problema de todo esto es que solemos mirar a las personas desde los extremos, como si todo fuera blanco o negro, como si alguien fuera bueno o malo, como si alguien fuera así para siempre. Nos cuesta muchísimo aceptar algo que es muy humano, que todos estamos en construcción, que todos estamos atravesando etapas distintas, que nadie es una versión fija de sí mismo. Mi papá siempre me decía algo, y él decía: las personas buenas a veces hacen cosas malas, siempre tienes que mirar la intención.
pero vivimos en una cultura donde juzgamos muy rápido y etiquetamos muy fácil. No damos espacio para los matices, para las caídas, para los momentos difíciles y lo más duro es que muchas veces tampoco nos damos ese permiso a nosotros mismos. Creemos que crecer significa no fallar, que transformarnos significa no equivocarnos otra vez, que si un día reaccionamos mal, que si tenemos un retroceso, que si nos sentimos débiles, entonces todo lo que hemos avanzado nos sirvió y eso no es verdad, porque el crecimiento personal no es una línea recta, es un cambio de subidas y bajadas, con días claros, con días nublados, otros días más oscuros que otros. Y hay algo muy personal que quiero compartir de aquí, porque para mí fue una de las lecciones más profundas en este camino. Yo te conté en el episodio de Crecer Duele, en el primer episodio, mi experiencia con los ataques de pánico. Y recuerdo muy bien el último ataque de pánico que tuve. Habían pasado varios días donde ya me sentía mejor, ya me sentía más tranquila. Yo decía, no, he avanzado muchísimo. Pero un día de repente me dio una crisis súper fuerte y yo recuerdo que yo estaba en el piso del desespero llorando y mi mente empezó a llenarse de pensamientos muy duros que sé que tú los has tenido en algún momento. Ya retrocediste, no vas a poder, esto te quedó grande, pensaste que habías avanzado y mira dónde estás otra vez. Y en medio de todo ese caos, yo escuché la voz de Dios muy clara. El Espíritu Santo me dijo, la crisis no te define. Y eso para mí fue, Dios mío, como si algo se encendiera dentro de mí. Porque en ese momento entendí algo que me dio una paz. Y es que puedes estar en un proceso de transformación y aún así tener días difíciles, que puedes estar creciendo y aún así fallar, que una recaída no borra todo lo que has avanzado. Y por primera vez me dije a mí misma, me puedo permitir fallar. Si me vuelve a dar una crisis, no importa, no significa que estoy retrocediendo. Y algo pasó, y es que cuando dejé de pelear con el proceso, dejé de exigirme esa perfección, cuando solté el afán de salir rápido de esas crisis, de lo que estaba viviendo, fue cuando realmente empecé a sanar, porque entendí que el crecimiento no es una carrera, es un camino y que los días difíciles también hacen parte de él. Y aquí es donde quiero llegar, y es que si todos estamos cambiando, también necesitamos aprender a mirar a los demás con más compasión, porque cada persona que vemos está atravesando algo que nosotros no conocemos, están viviendo una temporada distinta de su vida, están luchando batallas internas, están intentando crecer a su manera, y muchas veces hablamos de otros como si los conociéramos completamente, cuando en realidad solo conocemos una parte de su historia, una etapa, un momento específico, una versión pasada, pero nadie es solo un momento de su vida. Todos estamos en constante transformación, todos estamos aprendiendo, todos estamos sanando algo, todos estamos intentando hacerlo mejor. Y por eso, bueno, siempre digo una frase y es que tal vez todos estamos siempre un poquito rotos y por eso necesitamos a Dios. Al final todos estamos un poco rotos. Y quiero aquí enfatizarte en algo. No te sientas mal si hay personas que no creen en tu cambio, si hay personas que siguen viéndote desde tu versión anterior, si hay quienes dudan de lo que eres hoy, porque muchas veces, y como dije ahorita, las personas que más tardan en ver nuestra evolución son precisamente las que más nos conocieron antes, no porque quieran hacernos mal, sino porque su mente sigue aferrada a la imagen que tenían guardada de nosotros, pero eso no define quién eres hoy, tu proceso no depende de que otros lo validen, no depende de que otros lo entiendan, no depende de que otros lo crean, depende de ti, de tu decisión de seguir avanzando, de seguir trabajando en tu interior, de seguir construyendo una versión más sana, más consciente, más libre de ti mismo. Y algo que también he aprendido es esto. A veces necesitamos bajar un poquito el volumen a esas voces y no con rabia ni con resentimiento, sino con sabiduría, porque hay voces que sin darse cuenta nos devuelven al pasado, nos hacen dudar de lo que ya hemos avanzado, nos hacen sentir que seguimos siendo quienes ya no somos. Y en ese momento es importante que recordemos, que tú recuerdes que tú sabes cuánto has cambiado y tú sabes lo que has trabajado en silencio y tú sabes las batallas que has librado por dentro y eso nadie más puede medirlo porque al final del día algunos amarán tu nueva versión, otros no la entenderán y otros quizás ni la creerán, pero lo que verdaderamente importa es esto, es que tú sepas que estás creciendo, es que tú sepas que estás avanzando y que puedas estar en paz con Dios y con la persona que hoy estás eligiendo ser. Y recuerda esto, no se trata de demostrarle nada a nadie. Tú no creces por lo demás.
lo haces por ti, porque cuando decides cambiar por alguien más, eso tarde o temprano se vuelve insostenible, pesa, cansa y al final termina rompiéndose. Mira, mi hermana me ha enseñado tantas cosas, yo a ella la amo tanto, pero ese día nos habíamos dicho tantas cosas que dolieron demasiado. Fue de una de esas conversaciones como incómodas, intensas, de esas que te remueven como por dentro. Pero aún así, después de todo eso, ella tuvo la valentía de decirme, creo que tengo que empezar a conocerte otra vez porque ya no sé quién eres hoy. Y eso fue para mí algo muy grande, porque no todos tienen el coraje de soltar la versión vieja de ti. No todos se atreven a reconocer que alguien cambió y mucho menos a decir estoy dispuesto a mirarte de nuevo sin prejuicios. Y entonces surge esa pregunta y es ¿a cuántas personas hoy necesitamos darle la oportunidad de conocerlas otra vez? Personas que tal vez ya no son quienes fueron, personas que quizás están intentando hacerlo mejor, personas que están creciendo también, aunque todavía estén aprendiendo, porque así como nosotros pedimos ese espacio para cambiar, también necesitamos aprender a dar ese espacio a otros. Y al final, crecer no solo se trata de transformarnos a nosotros por dentro, también implica aprender a mirar con nuevos ojos a quienes caminan a nuestro lado. Y con esto terminamos este maravilloso episodio. Nos vemos en el próximo y quiero pedirte un favor muy especial y es que si te gustó, compártelo con alguien que también necesite escucharlo el día de hoy. Te mando un fuerte abrazo y fue para mí un privilegio compartir estas palabras el día de hoy contigo. Esto fue una dosis de crecimiento. Recuerda, crecer es más poderoso cuando lo compartimos. Así que comparte este episodio con alguien que quieres que crezca contigo. Nos escuchamos en el próximo episodio.